como punto número 1 tenemos allí de que podemos utilizarlo para detectar el estado de los procesos o de algunos productos mediante sensores. Podemos también ver en el punto número 2 procesamiento de informaciones mediante procesadores. También lo podemos ver aplicado como un accionamiento de actuadores mediante elementos de control. También lo podemos ver como parte de ejecuciones de trabajo, en este caso los cilindros de doble efecto o de simple efecto, todos los que son los actuadores, motores neumáticos. Y como aquí tenemos ya algunos ejemplos de aplicación, lo podemos ver aplicado para la sujeción de piezas, desplazamiento de piezas, posicionamiento de piezas. Aquí en piezas nosotros esta palabra la podríamos sustituir también por la palabra producto. Un producto, ¿no? Una manzana, puede ser algo de consumo o puede ser algo de uso como camisa o alguna prenda de algún otro tipo. La orientación de piezas, cuando dice orientación puede ser para elevar, para direccionarla. Y bifurcación de flujo de materiales, lo que estábamos hablando la vez pasada. Esto es cuando parecido a los rieles, ¿no? de un tren. Aquí tenemos algunos otros posibles ejemplos de aplicaciones, siempre hablando de procesos industriales dentro de las fábricas. Entonces, para embalar, para llenar, para dosificar cantidades, bloquear, accionar ejes, abrir y cerrar puertas o compuertas, transportar materiales, girar piezas, separar piezas, acomodar o apilar piezas, estampar, prensar piezas, perforar, tornear, fresar, cortar, acabar, dar acabados de superficie, deformar, controlar, en fin, una serie de acciones dentro de las fábricas, dentro de procesos industriales, con el fin de crear un producto que va para el mercado, un producto que va para el comercio, que es de consumo humano, un producto que sirve para satisfacer una necesidad en la sociedad. Esto que tenemos aquí también es muy importante, que validemos y tomemos en cuenta. Para el momento de diseñar un esquema, debemos de tener en cuenta la estructura del sistema neumático que vamos a trabajar en relación al flujo de señales que me va a ir generando dicho proceso por donde vaya el producto. Si va por llenado, si va por dosificado, si va por etiquetado, si va por envase. Esas señales que me va generando, pues entonces yo las debo de tomar en cuenta al momento de diseñar. Pero para organizar toda esta información es importante que validemos cómo van a ir ellas organizadas, cómo van a ir ordenadas en el diagrama o en el esquema de trabajo de función, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, hay una norma, la ISO 1213, te dice cómo nombrar cada uno de los elementos y actuadores tanto en el sistema neumático como en el sistema hidráulico. Pero ahorita nosotros estamos hablando de neumática. Bien, entonces, la forma de cómo nosotros vamos a ubicarlo es de esta manera. Siempre lo analizamos de abajo hacia arriba. Ya cuando seamos experimentados nosotros podemos ir acomodando o irlo analizando de la manera que creamos conveniente, según en la planta de trabajo en donde estemos dando mantenimiento o un instrumentista, ¿no?, que esté trabajando, una planta de procesos, si es llenado de leche o si es de alguna especie de jugo, pues lo va a acomodar a como, no sé, como a él le convenga o como según tenga diseñado los procesos en la planta de trabajo. Pero aquí nosotros vamos a ir aprendiendo de que este es un orden que ya está establecido para que nosotros comencemos a trabajar todo lo que es la organización de esquemas en procesos industriales. Entonces, de abajo hacia arriba, siempre nosotros, así como vamos a señalar aquí vamos a encerrarlo, vamos a encontrar los elementos generadores de energía o abastecimiento de energía. ¿Cuáles son esos? Lo que señala aquí a la derecha. Pero bien, vamos a ir primero en esta columna al lado izquierdo. Primero van a estar los elementos que generan la energía, en este caso neumática, porque vamos a hablar de neumática. Después están los procesadores de señal.
Después están los elementos de maniobra o mandos indirectos. Después están los actuadores o las salidas de las señales de trabajo, ¿verdad? Ahora, si esto los analizamos de abajo hacia arriba, ¿cuáles son los generadores de la energía neumática? Pues bueno, el compresor, los acumuladores, todo lo que es la unidad de mantenimiento neumático, que lo compone la unidad FRL. F de filtro, R de regulación y la L de lubricación, que en su momento pues ahí vamos a buscarle un enlace de un video donde nosotros hicimos ahí una clase de lo que es la unidad de mantenimiento neumático. Entonces, esos son los elementos de alimentación. Si seguimos, ¿cuáles son los procesadores de señal? Pues la unidad de salida, los cilindros neumáticos, la bomba, los indicadores ópticos. Después, los elementos de maniobra, las válvulas, todo lo que son válvulas direccionales, válvulas de todo lo que es válvulas acá. Y de último, las salidas de trabajo, pues son los que hacen en realidad el trabajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos unidades de introducción, válvula de vías, pulsadores, rodillo, detectores de posición. Esos son los actuadores o detectores o las señales de salida que le llaman acá. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos una simbología. Por ejemplo, aquí este es el símbolo de la unidad de mantenimiento. Después tenemos, esta es una válvula que es un procesador de señal. Esta es una válvula lógica. Esta es la válvula AN, válvula de función lógica AN o válvula I o válvula de simultaneidad, también le dicen válvula de simultaneidad. Después aquí tenemos una válvula que son los elementos de maniobra y de último tenemos los actuadores o los procesadores de las señales, que en este caso es la salida de trabajo. Los actuadores o los motores neumáticos son los que hacen la función de cumplir un trabajo. Si empuja un elemento, si empuja un producto, si etiqueta un producto, si direcciona un producto, todas las acciones las realizan los actuadores o los motores neumáticos. Bien, en un esquema neumático, ¿cómo nosotros vamos a venir ordenando cada uno de los elementos? Siempre se dice de que va de abajo hacia arriba. Vean, aquí vamos a hacer una videoclase después en donde vamos a estudiar cómo nombrarlos. Ahorita estamos viendo cómo ubicarlos según el orden de cada elemento, según la acción de cada elemento, porque cada elemento tiene su función. Entonces, se dice que va de abajo hacia arriba. Como por ejemplo, aquí tenemos los elementos de generadores de energía neumática, que acá tenemos, este es el símbolo de un compresor. Este que está aquí es el símbolo de una unidad de mantenimiento. Después tenemos los elementos procesadores de señal, que son todos los finales de carrera, todo aquel elemento que nos ayuda a introducir una señal al sistema, como es un pulsador, como lo es un final de carrera, como lo puede ser un sensor, todos aquellos elementos que son captadores de señal, señales que sirven para ser analizadas por el sistema, incluso hasta por los PLC. Pero aquí estamos hablando de que aquí tenemos los finales de carrera. Después tenemos los procesadores de señales, que son, en este caso, esta es una válvula selectora o una válvula lógica OR. Aquí tenemos una válvula biestable, que después ya veremos cómo se llaman bien las válvulas biestables, que son los elementos de maniobra. Y de último tenemos en la parte superior los procesadores de trabajo, que en este caso son los cilindros o ya sean los motores neumáticos. En otra clase vamos a ver cómo nombrar cada uno de los elementos, porque se nombran igual de abajo hacia arriba o puede aparecer de dos maneras, según la norma ISO, según la norma IN. Puede aparecer de manera numérica, como está en este ejemplo, o puede aparecer con letras, como más adelante lo vamos a ver. En este ejemplo aquí aparecen letras, ¿no? Está el 0.1, todos los procesadores de señal, que es 1.2, 1.4, 1.3, y bueno, hasta llegar al elemento de trabajo, que es el 1.0. Después, más adelante, vamos a hacer un ejemplo de cómo nosotros los vamos a nombrar, ya sea en la norma DIN, o en la norma ISO, que puede ser con número o puede ser